Bien, señores, la Constitución Dominicana prevé que el Estado está conformado por 3 poderes públicos: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. El poder legislativo es el primer poder del Estado, donde se crean todas las leyes, constitución, etcétera. Y el poder ejecutivo justamente ejecutar todas las decisiones y las leyes, hacerlas cumplir y hacer cumplir. El poder ejecutivo tiene muchas atribuciones y se dice que tiene demasiado. Y nosotros tenemos hoy un personaje que es muy importante en el poder ejecutivo, con la particularidad que su mismo cargo dice, su mismo nombre dice las funciones del cargo: consultor jurídico del poder ejecutivo. Es decir, que no hay que preguntarle al doctor Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico del poder, que ese es, sencillamente es el consultor de leyes, de lo legal, del poder ejecutivo, no solamente del presidente, sino de toda la maquinaria que implica el poder ejecutivo. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Flavio Darío Espinal, que quizás en este momento viene a llenar un vacío aquí en la revista, porque si él no estuviera presente y si alguien muy querido aquí estuviera vivo, hoy estuviéramos aquí al doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez opinando sobre la situación legal y jurídica de algo que está en expectativa. Sin embargo, supongo que el presidente de la República tiene que preguntarle a su consultor cualquier tema referente a lo jurídico, y una es el estatus en que queda un candidato después de perder unas primarias. Es una pregunta que quizás debe ser la segunda o la tercera, pero como en la mente de todo el mundo está eso, queremos, después de agradecerle a Flavio Darío Espinal, que por cierto tiene una condición muy especial, y es que Flavio Darío Espinal es abogado, miembro de familias muy prestigiosas que siempre han estado al lado de lo mejor en este país. En los momentos clave han estado. También tiene algunas limitantes, y es que él fue embajador de los 2 gobiernos del PLD, de uno consultor jurídico y del otro embajador. Es decir, que lo unen lazos de consideración y de respeto para ambas facciones en pugna. Pero la verdad es una y el deseo es otro. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esas palabras de introducción que ha hecho. Un placer. Doctor, la pregunta del día: ¿cuál es la situación de un candidato que pierde unas primarias? A juicio suyo, porque usted no es Junta Central Electoral ni a Tribunal Constitucional. Es correcto. Bueno, cuando se dio el debate en el Congreso sobre la ley de partidos políticos, que dicho sea de paso, esa es una ley hecha por políticos para regularse a través de esa ley. Muchas veces los congresistas se quejan de que las leyes vienen cocinadas o por el Poder Ejecutivo, o por el empresariado, o por la sociedad civil. Por el partido mayoritario. Pero en esta oportunidad es una ley hecha por políticos, porque se dedicaron en un tiempo bien extenso a trabajar esa ley y a modificar en muchos aspectos el proyecto de ley que envió la Junta Central Electoral. Uno de los aspectos de esa discusión que tomó más prominencia fue el tema del transfugismo. Es decir, ¿cómo hacer que en los partidos políticos los que pierdan en ese momento anterior no había primarias, pero que perdieran en una convención interna o en un proceso interno, no produjeran una estampida hacia otros partidos? Porque en últimos procesos electorales internos se había producido eso. De modo que eso fue uno de los puntos que se incorporó en toda la sección de la ley de partidos políticos que tiene que ver
con la pre-campaña y qué hacer. Entonces, en ese sentido, como decía el licenciado Pancho Álvarez de Participación Ciudadana en el periódico Hoy, el espíritu del legislador fue evitar que los candidatos que perdían o pierdan en un proceso interno, una vez perdidos se vayan a otra organización. Sería absurdo pensar que esa disposición se concibió para recaer sobre aquel que gane en una convención o que gane en una primaria. De modo que la ley previó ese aspecto para evitar esa estampida de los candidatos perdedores hacia otras organizaciones y postularse por otros partidos. ¿Pero hay algún asidero que se pueda evadir esa ley? Bueno, hay que esperar la decisión que adopten los tribunales y en último término el Tribunal Constitucional. No puedo dejar de decir que el Tribunal Constitucional ha adoptado una línea jurisprudencial con relación a esa ley bastante, digamos, desmontando algunos aspectos de esa ley sobre la base de invocar el derecho a elegir y ser elegido. Por ejemplo, recuerden que el Tribunal Constitucional dijo que la membresía mínima en un partido para ser candidato no era válida, porque eso limitaba el derecho a elegir y ser elegido. De modo que hay una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional que se ha orientado hacia eliminar o declarar inconstitucional disposiciones de esa ley. Lo que va a hacer el Constitucional, si llega a ser apoderado, llega a conocer este asunto, que no lo sabemos, está por verse, pero esa es la línea jurisprudencial. Entonces, yo creo que la última palabra la tienen los tribunales y en última instancia la tiene el Tribunal Constitucional. Doctor Espinal, en caso, y es realmente sobre el tema lo que le interesa a mucha gente, en el caso de que se falle, de que se aplique la ley y el presidente Fernández y los que fueron electos y lo que perdieron en las primarias queden fuera, pero en el caso contrario de que lo habiliten al presidente, ¿sería una habilitación específica a Leonel Fernández o se aplicaría a todo el que perdió en todas las jurisdicciones? Mire, la única manera de la habilitación, es decir, de que en el caso del expresidente Fernández o algún otro candidato que haya perdido en las internas quiera ir por otro partido, esa inhabilitación no puede ser particular, no puede ser intuitu persona, tendría que ser de alcance general. Y la manera de hacerlo tendría que hacerse por una decisión de tipo jurisdiccional, es decir, que sea o el Tribunal Superior Electoral por vía de la excepción de inconstitucionalidad, porque son dos maneras, el Tribunal Superior Electoral o cualquier tribunal es juez de lo constitucional, es decir, puede decidir si una norma es inconstitucional y declararla inaplicable al caso en cuestión. Si fuera así, ahí tengo que aclarar esta dimensión jurídica, si fuera así, tendría un alcance particular, porque los tribunales en general, incluyendo el Tribunal Superior Electoral, cuando entienden que una norma es inconstitucional, lo que hacen es que la declaran inaplicable al caso concreto. Ahora, si es el Tribunal Constitucional el que como ha hecho con otras disposiciones de la ley de partidos políticos, si es el Tribunal Constitucional, esa decisión tendría un alcance general, porque sencillamente purgaría esa norma, la excluiría del ordenamiento jurídico y esa norma no tendría aplicación. Entonces, hago esa corrección, ese ajuste en mi respuesta, porque si fuera por vía de la excepción de incompetencia, de inconstitucionalidad, ya sea ante el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Superior Administrativo o el que fuera que se adopte, sería inaplicable al caso en concreto, pero la norma sigue vigente. Si es el Tribunal Constitucional, la norma saldría del ordenamiento jurídico. Doctor, en este caso, el artículo 49, numeral 4 de la ley de partidos políticos, ¿quedaría nulo? Si es el Tribunal Constitucional... ¿Qué dice esa ley? Ese artículo dice que los precandidatos no pueden postularse. Sí, esa disposición entre los requisitos para ser candidatos a un partido político enumera varias y esa
esa disposición lo que establece que aquellos que han participado como precandidatos, es decir, candidatos a ser candidatos, y que se hayan competido en un partido político, no podrían ir a otro partido político. De modo que si es el Tribunal Constitucional que pronuncia su inconstitucionalidad, entonces en ese caso esa disposición quedaría fuera de la ley por considerarse inconstitucional. Pero creo que nos estamos adelantando a los acontecimientos porque hasta ahora no se ha presentado la situación, pero ustedes están visualizando los escenarios. Pero mire, el mismo participar en una elección interna de un partido es reconocerle a ese ciudadano que tiene derecho a ser elegible. Entonces, no se puede decir, no, porque la Constitución dice que tú tienes derecho a ser elegido, pero ya te dio la oportunidad. No es posible que si tú pierdas, tienes que volver otra vez a otro. Sí, la Constitución además, en los principios y reglas de interpretación, establece que los derechos fundamentales pueden ser regulados por ley. Es decir, lo que no puede ser es regulado por un reglamento al margen de una ley o por una disposición administrativa o una disposición municipal. Dice que los derechos fundamentales pueden ser regulados por ley. En este caso, lo que se ha hecho es regular el derecho de elegir a ser elegido para, digamos que, fortalecer los partidos políticos. Bien. Doctor Espinal, mire, no somos muy proclives, ellos son periodistas toditos, yo gracias a Dios no me gradué. Quisiera pedirle su opinión, usted no es juez, pero tiene una posición importante. Su posición con respecto a si íntimamente cree que el espíritu de esa ley es que el que perdió no puede postularse, o sí puede. ¿Qué piensa el doctor Espinal? Ese es el espíritu de esa ley. Es el espíritu de la ley de que el que compite en una contienda partidaria interna, si pierde, no vaya a otra organización. Ese es el espíritu de la ley y que se hizo con ese propósito. O sea, se hizo con el propósito porque los partidos pasaron por procesos traumáticos. Se iban para otro sitio. Se iban para otro sitio. No sé si alguien ha hecho el conteo, pero en el 2016, en ese proceso previo a las elecciones, cuando se eligieron los candidatos, hubo una estampida de un partido hacia otro, porque los que perdían iban y hacían alianza con otros partidos y salían postulados por otros. Entonces eso fue una de las preocupaciones que hubo en el debate sobre la ley de partidos. Dos preguntas en una. ¿Qué debe hacer la Junta Central Electoral? Hay un plazo, creo que es el 27, hay que presentar las candidaturas, todos los partidos políticos. Si se intenta el registro de una candidatura, doctor Leonel Fernández, presidente de la República, Fuerza del Pueblo, rechazarla, está en el deber de rechazarla, ¿qué se hace en ese sentido? Número uno. Y número dos, si el Tribunal Constitucional tiene expresamente que declarar la inconstitucionalidad tanto del 49, inciso C, como del 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, si el plazo que tiene para decidir eso da la oportunidad de que el doctor Fernández pueda realmente ser candidato a la presidencia, tomando en consideración los plazos que hay para registrar las candidaturas. Sobre lo que pueda hacer o vaya a hacer o deba hacer la Junta Central Electoral, ahí sí yo no voy a opinar. O sea, eso es le respondí la pregunta al doctor Julito Jacín, porque es mi interpretación sobre la naturaleza y el alcance de esa disposición de la ley. Lo que vaya a hacer la Junta, ya eso es algo que a mí no me corresponde decirlo. Sería inapropiado. Ahora, desde el punto de vista técnico-jurídico, sí tengo que decir que si fuera la Junta, si la Junta es apoderada con relación a este asunto y tomara una decisión negativa, por ejemplo, y eventualmente el tribunal o un tribunal declara la norma inaplicable o la norma inconstitucional y la purga del sistema del ordenamiento jurídico, ahí habría que hacer una interpretación de que entonces la norma quedaría sin efecto y la inscripción sería válida. Ahora, si se sostiene la constitucionalidad de la norma, entonces ya queda fuera de la competencia electoral. De modo que por ahí lo veo, o sea que habría que esperar qué decide el tribunal y si toma una decisión, como ya se produjo
la presentación de la candidatura tendría un efecto retroactivo. Bien, doctor, finalizado ya el tema de la salida y posible repostulación del doctor Fernández, tenemos que pasar a la posición de consultor jurídico porque es un privilegio que uno no tiene todos los días. Mucha gente no percibe que el gobierno le queda casi un año de ejercicio de poder, es decir, puede que las elecciones sean en mayo, pero el periodo finaliza en agosto 16, lo que significa que hoy justamente les restan 300 días al gobierno de Danilo Medina. Y siempre hay en la consultoría cosas de rutina, exequatur, sometimiento de consultas que hacen los diferentes departamentos, porque es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es decir, los ministros a veces tienen que consultar allá. Pero prioridades para este resto de gobierno, ¿cuáles son las del gobierno y las del consultor jurídico? Bueno, por ejemplo, con respecto a proyectos de leyes pendientes que le gustarían que finiquiten. Sí, en el Congreso tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley de minas, que es un proyecto que procura modernizar el régimen de concesiones, el régimen fiscal, en lo que tiene que ver con las explotaciones de recursos mineros, con miras a producir un balance apropiado entre la atracción de inversiones, pero proteger también el interés público, el interés general, el interés del Estado en esas explotaciones. Tenemos en carpeta, pero no en carpeta que está engavetado, sino en proceso de terminar para ser sometido al Congreso, el proyecto de ley de modificación de todo el régimen de compras y contrataciones, que luego de un número de años de aplicación hay suficiente experiencia, hay suficiente visión, digamos, de las cosas que hay que avanzar y mejorar, y ha habido un proceso de consulta internamente. Acaba de pasar la aprobación de la disolución del IDSS, el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que ya había quedado obsoleto porque se estableció un régimen de seguridad social ya de capitalización individual y no de reparto, aunque sigue el sistema de reparto, pero ya concentrado en el Ministerio de Hacienda. De modo que hay varias disposiciones que están en curso, hay algunos que son de carácter reglamentario, de aplicación de leyes que están pendientes. Por ejemplo, se está todavía en proceso de discusión y de depuración el reglamento de aplicación de la ley de competencia, que es un reglamento muy importante para regular ya de manera específica todo lo que tiene que ver con el régimen de competencia. De modo que sí, hay varias iniciativas en curso y proyectos de mucha relevancia. Bien, doctor Espinal, aunque quizás haya un equipo que esté trabajando en el caso Odebrecht, es indudable que el Estado como tal está involucrado en ese tema, porque es un contrato internacional. Pero le confieso que no solamente para los que no somos abogados debería de ser complejo el contestar esto, pero necesitamos un poquito de gotas en los ojos, porque mire, una empresa magnífica que en 12 o 13 países ha hecho obras sin precedentes, una empresa que se prueba en su país, que otorgó pagos irregulares para la consecución de obras, una empresa en que por razones conocidas, sí, en Estados Unidos es que se inicia el proceso porque tenía algún tipo de conexión con la economía americana, y se inicia ese proceso, toca 13, 14 países, pero
lo raro es que a pesar de que hay un juicio aquí, un juicio en Brasil, de que las pruebas vienen de Brasil, de que hay personas que dicen que no son todo lo que están, hay un elemento que nos llama la atención, que es el final de la película, y es, el gobierno dice, una obra de esa magnitud no se puede cercenar, porque sería perderlo todo, y acuerda con la firma seguir la obra, aunque sea parcial, aunque el financiamiento ellos no pudieron darlo. Y la otra es, ¿por qué hay demandas mutuas y sigue la obra en marcha? Es decir, eso es como una diplomacia dentro de un acuerdo comercial, cosa que no había precedente. Tú me tienes que devolver tanto, te falta por pagarme tanto, me avanzaste una parte, ahora te demando por 600 millones. Ese problema de demanda mutua, ¿cómo es que funciona eso? Sí. Bueno, cuando explota, digamos, el tema Odebrecht, el escándalo Odebrecht, que sale a la luz pública precisamente con ese acuerdo que a finales del 2016 la empresa llega con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa pues revela una serie de informaciones y empiezan los procesos judiciales en diferentes países del mundo. Con respecto a la obra Punta Catalina, el presidente designó una comisión de notables, para ponerle un nombre que antes se utilizaba, una comisión de notables que examinaran todo el proceso. Y les requirió que, de manera obviamente honorífica y voluntaria, pues examinaran cada una de las fases y determinaran la idoneidad o no de esa concesión, de esa contratación, y al final se rindió un informe. Que fue favorable, aunque hubo observaciones de posibles cambios que podían hacerse, pero fue favorable a que el proceso se hizo de manera idónea. Ese es el veredicto de la comisión. En segundo lugar, usted lo dijo muy bien, en ese momento muchas personas entendían que ese proyecto energético debía pararse. Y el presidente de la República dijo, es mucho más perjudicial parar ese proyecto, esa gran obra de infraestructura, que seguir adelante buscando algún esquema que hiciera posible la finalización de la obra. Recuerden que es una obra que va a producir 730 megavatios al sistema energético nacional. Va a ser el proyecto energético de generación más grande del país. Entonces, en esas circunstancias, y en medio de eso, la empresa hace unos reclamos sobre la base de obras que se agregaron, ajustes que hubo en la construcción de determinados aspectos de la obra, reclamos que del lado del gobierno, CDE particularmente, pero vamos a decir gobierno, se rechaza y dice no, nosotros no aceptamos esos reclamos, consideramos que no se cumplieron los requisitos para que esos reclamos tuvieran validez. No es el momento para entrar en detalle, digamos, de las cláusulas contractuales. Sin embargo, ahí hubo un tranque de necesitamos ese dinero porque hay que seguir adelante. Y ahí es que el gobierno hace un acuerdo con la empresa que primero no reconoce el reclamo, lo pone de manera expresa que no lo reconoce. En segundo lugar, no cambia el contrato BPC de contratación y de procuramiento, no lo cambia, sino que dice yo voy a poner una suma de dinero para que se termine la obra y luego si un tribunal arbitral, según las normas del contrato, decide que eso ustedes tienen razón, entonces ustedes se cobran y si no tienen razón, ustedes devuelven. Entonces esa es la razón por la cual se hace eso con el criterio de defender el interés público. Porque el interés público sigue siendo terminar la obra, producir, que ese proyecto genere la energía y se concluya, y si al final del día esos diferendos se mantienen, que sea un tribunal arbitral el que decida. Esa es la razón por la cual se da esta circunstancia que usted dice, te demando y yo te demando. Hay una diplomacia de cortesía para seguir adelante, porque el interés público lo que demandaba era que se terminara la obra. La posición del gobierno sigue siendo que los reclamos se rechazan
y que eventualmente un laudo arbitral o una decisión de un mecanismo de arbitraje es el que tiene que decidir quién tiene la razón o no. Bien. Doctor, a los amigos televidentes que entiendan que es imposible cubrir todos los temas que uno quisiera, pero yo tengo dos temas que quisiera que el doctor Espinal no sabemos por qué razón. Él tiene otra especialidad, que no es el derecho, sino que él tiene una visión clara de lo que es la política y sabe quiénes van a ser presidentes. Dice un pajarito por ahí que cuando nadie sabía quién era Barack Obama, no sé, un presidente dominicano en un viaje que hizo a Estados Unidos le preguntó a su embajador, ¿y quién usted cree que va a gobernar aquí? Me dice, me parece que es Obama. El doctor Espinal le dijo al doctor Fernández, cuando nadie pensaba en Obama, que él veía a distancia a Obama, y así fue. ¿A quién usted ve ahora? La política dominicana parece que es más difícil de predecir. Pero aquí o en Estados Unidos. No, aquí, hombre, que en Estados Unidos. Mira, yo creo que hay que para incluso empezar a discutir eso, yo creo que es bueno poner esto en contexto. Nosotros estamos empezando un nuevo ciclo político. Y a veces uno habla de esas cosas y uno las dice y parecería un cliché. Sí. Y parece que es un cliché, ¿no? Sí, pero no es así. Que es un cliché. ¿Por qué yo digo eso? Mira, yo lo vería después del 1966. Este sería como un cuarto ciclo. El primer ciclo fue desde el 66 al 86. 20 años en lo que hubo un bipartidismo. Balaguer y Bosch. Y predominado Bosch con el PRD que continuó Sí, Peña Gómez, pero era un bipartidismo dominante el Partido Reformista. Balaguer ayudado por los militares, los fraudes electorales, la represión, pero el Partido Reformista dominaba, pero era un bipartidismo. Del año 1986 al 2004, digamos, unos 15 años. Hay unos 15 años ahí en lo que se fracciona el sistema partidario y viene el PRD, el Partido Reformista y el 78. El 78. Todavía el 78 es un bipartidismo. Bosch comienza a sacar algo de votos, pero comienza a mostrar un poco de fuerza a partir del 86 y especialmente en el 90. Pero ahí se produce un tripartidismo, en lo que incluso en ese periodo los tres partidos ejercieron el gobierno. Balaguer y el reformismo, el PLD con el presidente Fernández y el PRD con el presidente Hipólito Mejía. A partir del 2004 hasta hoy día, hasta la mañana de hoy, hubo un bipartidismo en lo que el PLD se enfrentaba al PRD y o PRM. Y eso es lo que explica que en la República Dominicana, caso excepcional, la segunda vuelta no se producía, porque cuando hay un régimen de segunda vuelta combinado con un bipartidismo, lo lógico es que un partido saque más del 50%. A partir de ahora, ese esquema de bipartidismo se quiebra y viene un periodo de fragmentación del sistema de partidos. Yo pienso, sin embargo, que el PLD va a seguir siendo la fuerza dominante. Con gente nueva también. El PLD va a seguir siendo la fuerza dominante, con gente nueva, con un nuevo tipo de liderazgo que está por probarse, pero que sale de una primaria conectando con cientos de miles de votantes que les sirve de base electoral para competir, pero ya hay el PRM, la posibilidad de que el expresidente Fernández se postule y la posibilidad que David Collado también se postule. Estaríamos ante un escenario electoral de cuatro fuerzas, en la que obviamente se repartirían los votos, se fragmentaría, pero yo entiendo que el PLD es la fuerza que está llamada a... Pero hay tres jóvenes ahí, está Abinader, Gonzalo y David. Es decir, que lo de Leonel es una posibilidad, pero se llevaría a Hipólito, a Leonel y a Danilo mismo. Es decir, ya es otra cosa lo que usted está comenzando. Cuando hablamos del nuevo ciclo político, no podemos decir al final cómo va a quedar. Podemos ver algunos rasgos y no sabemos cuánto va a durar. Porque pudiera pasar dos cosas. O una, que se recomponga y se reconsolide de nuevo un bipartidismo, o que se pulverice el sistema de partidos, se fragmente más, lo cual sería muy negativo para la política dominicana. Doctor,
usted es partidario, una opinión de abogado dominicano con derecho de opinar, de que se simplifique el próximo certamen electoral, unificando las elecciones y poniendo algo en la agenda de que no se toque ni siquiera la habilitación de Danilo Medina? Mira, yo creo que quien tiene más interés en que eso se produzca es la oposición. Es la impresión que tengo, no puedo hablar ni mucho menos sobre los partidos políticos que tienen sus estructuras y su liderazgo, y tengo que hacerlo con todo el respeto que merecen, pero la impresión que tengo que lo más interesado es la oposición, de que se unifiquen las elecciones. Yo pienso que al PLD le conviene las elecciones separadas, porque va a llegar con una fuerza en los municipios, con una estructura de alcance nacional. Es mi percepción. De modo que el debate sobre si se va a reformar la Constitución o no, me parece a mí que más bien tiene que salir del Congreso y de los interesados en ese tema. Pero en su momento... Pero el Poder Ejecutivo no tiene un interés en una reforma en este momento. Hasta el momento de ahora no, y no creo que lo vaya a tener, por lo que yo puedo percibir, de impulsar un cambio constitucional en ese sentido o en otro sentido. La fragmentación política para la República Dominicana, ¿es conveniente, un escenario conveniente, o eso puede traducirse en esa inestabilidad que nosotros observamos en algunos países, como el caso, por ejemplo, de España, en donde es difícil conformar gobierno, en donde es difícil sacar una iniciativa para que prospere en el Congreso y ese tipo de cosas? ¿Cómo usted valora la etapa en la que estamos entrando actualmente? Mira, vamos a tomar perspectiva, y cuando se escriban páginas sobre esta etapa de la vida política dominicana, independientemente de las deficiencias institucionales o los problemas que obviamente toda sociedad y todo sistema político tiene, cuando se ve en perspectiva, un rasgo predominante de esta época ha sido la estabilidad política, la gobernabilidad, y obviamente acompañado de crecimiento económico, de estabilidad económica y de confianza, inversión, etc. Y el PLD ha sido un instrumento fundamental en ese proceso de estabilidad y gobernabilidad, porque ha sido la fuerza dominante en los últimos 25 años. Yo le tengo miedo a la fragmentación del sistema político, porque un sistema político democrático, sin partidos políticos bien estructurados, es como un cuerpo desvertebrado. Entonces yo prefiero un modelo de bipartidismo, obviamente sin negar el derecho a nadie, a los grupos minoritarios a participar, a tener un lugar en la mesa, pero ojalá que el siglo que empieza con una fragmentación, lo estamos viendo hoy en una fragmentación, eventualmente se produzcan los acomodamientos y los ajustes para que se estabilice un régimen bipartidismo. Porque dio eso es lo que... mucho trabajo en los años que usted tiene trabajando en la consultoría, mantener ese paralelismo de un país con muchos problemas políticos, sin embargo, con problemas institucionales y económicos más o menos estables, mejor que en muchos otros países. ¿Dio trabajo eso? Bueno, ese es el ejercicio del gobierno, de gobernar, ese es el ejercicio del poder. El presidente Medina ha sido un presidente... Sí, pero los consejos son importantes. Sí, o sea, uno aporta el granito de arena que le corresponde, pero quería decir, el presidente Medina ha sido un presidente con un fuerte nivel de aceptación, alto nivel de aceptación, con una capacidad de manejar el gobierno al detalle, ha mantenido su enfoque y su energía en el ejercicio de gobernar, no obstante los problemas que hayan podido surgir en el camino, y creo que eso ha sido parte del éxito y de por qué tiene una alta favorabilidad en la población. La pregunta más difícil de hacer y de contestar es, ¿hasta dónde el temor a una salida del poder no tranquila está primando en el presidente Medina, a juicio suyo? No, yo creo que el presidente Medina está tranquilo, está consciente de que al gobierno le queda el número de meses que usted decía,
que tiene el compromiso con la población de trabajar día a día para fortalecer sus programas sociales, las políticas públicas, completar proyectos que se han emprendido en el área de salud pública, de infraestructura, consolidar el área de educación, etcétera. De modo que yo lo veo muy sereno, muy tranquilo en el ejercicio del gobierno, y ya la democracia impone una lógica y unos ganan, unos pierden y se renueva. Lo importante es que eso se produzca en un contexto de estabilidad, de gobernabilidad y de fortalecimiento del sistema democrático. Bien, doctor, al final le vamos a dar las gracias y queremos despedirlo con una pregunta. ¿Por qué el poder ejecutivo, específicamente la consultoría y la Comisión de Tierra del Estado, no le interesa que el Tribunal Constitucional falle el asunto de los 3 brazos? No, el asunto no está en los 3 brazos, en el Tribunal Constitucional. Hay 2 procesos paralelos. Hay un proceso que es el que más directamente tiene que ver con nosotros, que es de procurar la nulidad de las transferencias de esos terrenos. Eso se está llevando ante el Tribunal de Tierras. Y tiene como abogado a la doctora Laura Costa y al doctor Nacer Perdomo. Hay otro proceso que se lleva, que es la parte penal, que la lleva la Procuraduría General de la República, y que en días recientes ya la Procuraduría presentó la acusación para que ya el juez de la instrucción determine si va a juicio o no. De modo que eso está pendiente. Y a nosotros nos interesa que esto se defina, pero hubo que dedicar un buen tiempo a hacer una investigación muy detallada, muy exhaustiva, para levantar toda la información y presentar al Tribunal de Tierra un expediente sólido que sirva de base a las pretensiones de Corte y del gobierno con respecto a esa transacción. Esas investigaciones podían culminar también que sea de base para determinar todos los bienes del Estado y sobre todo de Corte, cómo llegaron a donde están. Bueno, los casos Porque judiciales... buscándose, investigando se encuentran. Los casos judiciales tienen un alcance particular, pero si da lugar a que se abra la discusión más allá, pues bienvenida sea. En nuestro caso estamos enfocados en el tema particular de esa transacción. Doctor Flavio Darío Espinal, mil gracias por estar aquí. No nos evadió nada, qué bueno. Gracias. Gracias. Y ojalá que estos 300 días sean muy fructíferos y se despachen muchas cosas, muchos decretos, muchas propuestas congresionales, etcétera. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.